¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos con una nueva clase de gestión de los recursos humanos. En el día de hoy lo que vamos a ver va a ser un poco de capacitación y desarrollo y un par de cositas más, donde nos van a dar la pauta para hacer un nuevo trabajo práctico. Aún hay chicos que no lo han entregado el trabajo práctico. Esos chicos ya veremos cómo lo manejamos. De todas maneras, los trabajos prácticos que he visto, la mayoría están en promoción. Así que, bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar un poco de la capacitación, ¿sí? y desarrollo. Cuando hablamos un poco de capacitación y desarrollo, lo que hablamos es un poco de educación. Y cuando decimos educación, decimos que toda influencia que el ser humano recibe del ambiente social en el cual se encuentra inmerso durante toda su existencia a fin de que pueda adaptarse a las normas y los valores sociales vigentes y aceptados. En la sociedad moderna tenemos un poco de la educación para adultos y la educación permanente, ¿sí? Cuando hablamos de la educación profesional, nos estamos refiriendo a la educación que se adquiere para la formación en una profesión, para la formación de la persona en la vida profesional, ¿sí? Esto tiene tres etapas interdependientes entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, la formación profesional, que es la educación profesional que prepara al hombre para una profesión. El perfeccionamiento o desarrollo profesional es la educación profesional que perfecciona al hombre para una carrera dentro de una profesión. Y la capacitación es la educación profesional que adapta al hombre para una función. Entonces acá ya nos empezamos a meter en lo que nos interesa, que es el proceso de capacitación. El proceso de capacitación tiene que ser sistemático y organizado en función de objetivos previamente definidos, ¿sí? Tomando el concepto de administración, capacitar es transmitir conocimientos específicos relativos al trabajo y actitudes frente a aspectos de la organización y de la tarea, ¿sí? Los objetivos de la capacitación y el desarrollo son formar al personal para la ejecución de las distintas tareas exigidas en la organización, proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal y profesional y modificar la actitud y el comportamiento de las personas, ¿sí? Cada capacitación acarrea beneficios. La mayoría de las capacitaciones solo tienen beneficios, ¿sí? O sea, solo lo que obtenemos son beneficios. Para la organización, entre los beneficios que tenemos permite tener una rentabilidad más alta y actitudes del personal más positivas, ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización, crea una mejor imagen, ayuda a tener bajo los costos, etc. Para el empleado, lo ayuda en la solución de los problemas y la toma de decisiones, aumenta su confianza porque el empleo se siente capacitado para el puesto que está ejerciendo, sube el nivel de satisfacción con el puesto. Entonces caemos en la relación con la necesidad de las satisfacciones, ¿sí? Entonces sube el nivel de satisfacción en el puesto y además permite el logro de metas individuales, ¿sí? ¿Vieron cómo los temas se van interrelacionando? ¿Sí? Cuando hablamos del proceso de capacitación, ¿sí? Eh, decimos que la capacitación es una función organizacional de características intermedias, o sea, un servicio que debe desplegar acciones necesarias para que la organización disponga en sus miembros los conocimientos, habilidades y actitudes que las organizaciones requieren para sus tareas o proyectos. O sea, la misma organización es quien capacita a sus empleados para que estén al nivel de sus necesidades, ¿sí? Los requerimientos de la capacitación. Necesitamos que responda a una necesidad, que lo que se enseñe sea aprendido, que lo aprendido sea trasladado a la tarea,
y que lo trasladado de la tarea se sostenga en el tiempo. Recuerden estos requerimientos porque son muy útiles, son muy importantes, ¿sí? Que lo que enseñe responda a una necesidad, o sea, yo no me voy a capacitar por algo que en la organización no se necesita, ¿sí? Entonces, si hay una necesidad, busquemos la capacitación para poder subsanar la necesidad. Entonces, que lo que se enseñe sea realmente aprendido, que no sea pan para hoy, hambre para mañana, ¿sí? Lo aprendido se lleve a cabo, se ponga en marcha, y que lo trasladado a la tarea se sostenga en el tiempo, ¿sí? O sea que lo aprendido y llevado a cabo en el puesto de trabajo sea algo que en el tiempo lo vamos a seguir eh, continuando, perdón, ¿sí? Lo que podemos decir es que, vamos a ver algo más. Bien, lo que vamos a ver acá, ¿sí? Lo que le acabamos de decir. La relación entre lo que se necesita y lo que se enseña. La organización debe analizar qué situación justifica que se haga una acción de capacitación, qué es lo que se quiere lograr, qué cosas que hoy no podrían hacer harán las personas que sean capacitadas, ¿sí? Entre otras cosas. La relación entre lo que se enseña y lo que se aprende. El capacitador piensa el 100% y transmite el 80%, ¿sí? Los capacitandos, ¿sí? Perciben entre el 60, el 50 y algunos el 40%. El capacitador lo que debe lograr es la motivación de los participantes, ¿sí? Por ejemplo, en la materia anterior, que fue estadística, ustedes no se motivaban mucho para la clase virtual, entonces, bueno, se tomó una iniciativa de subir este video de YouTube para que ustedes lo puedan ver cuando tengan tiempo o cuando Internet en su caso se los permita, ¿sí? Entonces, se le genera otro tipo de motivación. El traslado de lo aprendido a la tarea. Esto nos presenta dificultades. Las dificultades eh, son, por ejemplo, que las tareas que pueden ser hechas de más de una manera, la periodicidad de las tareas, o sea, la frecuencia, la no percepción de la ventaja de modificar algunos hábitos, ¿sí? Entonces, tenemos acciones a realizar. Estimular al personal creando las condiciones necesarias para que se puedan realizar las modificaciones aprendidas en las operaciones. Otro de los ítems, recuerdan, es que lo trasladado a la tarea se mantenga a través del tiempo, ¿sí? Entonces, el objetivo es el uso de lo aprendido a través del tiempo. ¿Cuál es la principal dificultad? La distorsión de lo aprendido al incorporarse vicios, aprendidos con anterioridad o ahorro de esfuerzos, por la incapacidad de la persona de desaprender lo aprendido. ¿Cómo acciones implementamos? Bueno, una supervisación permanente de la actividad hasta su asimilación por el personal a fin de garantizar el mantenimiento de lo aprendido. Cuando hablamos de la necesidad de una capacitación, tenemos varios tipos de necesidades. Tenemos la necesidad por discrepancia, la necesidad por cambio, necesidad por incorporación, ¿sí? Entonces la necesidad por discrepancia es una necesidad que aparece cuando una tarea o función está realizándose de manera insatisfactoria, ¿sí? Es decir, que lo que se está obteniendo discrepa con lo que se desea obtener, ¿sí? Es relativamente claro y esta diferencia obedece a un déficit de conocimiento y habilidades, ¿sí? O sea, el operario no está capacitado aún para realizar esa tarea. Necesidad por cambio, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad por cambio? La necesidad por cambio es la necesidad que aparece cuando una tarea o función es modificada en su forma de realización.
y los conocimientos y habilidades actuales no habilitan al individuo directamente para la nueva ejecución. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Que una pieza que se hace en un torno CNC se deja de fabricar y al operario hay que enviarlo a otra máquina. Se me viene una creadora, por ejemplo. Si el trabajador no sabe utilizar una creadora, hay que capacitarlo para que comience a utilizarla. Necesidad por incorporación es la necesidad que aparece cuando se agrega una nueva tarea. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un cuadro que es la necesidad de, la política de capacitación, desarrollo de la persona y beneficio. ¿Sí? Son los dos ítems que tiene la política de capacitación. ¿Sí? Beneficio y operativo. Beneficio considera la capacitación como un beneficio que la organización concede capacitando. Existe una baja relación entre las necesidades de la organización y los esfuerzos educativos. La organización no está esperando una aplicación específica de lo aprendido dentro de la gestión. Las razones por las que se opta por este modelo es prestigio y motivación. La operativa relaciona actividades estrechamente vinculadas con las necesidades de la operación, generalmente de tipo puntual y frecuentemente desvinculada una de las otras. ¿Sí? Aquí tenemos otra que la política de capacitación, cuando tiene un alto desarrollo de la persona, y acá que sería lo ideal, ¿sí? Que es un desarrollo de la tarea y un desarrollo de la persona de manera integrada. ¿Sí? Desarrollo es aplicada por la organización para acompañar su crecimiento con modificaciones cualitativas en las personas que le integran. Integradora es aplicada en la organización cuando se tiene como objetivo principal el desarrollo de la persona capacitada. En general es una capacitación solicitada por quien es capacitado. ¿Sí? Pueden coexistir más de una forma política de capacitación. O sea que estas que están acá pueden coexistir entre todas. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Es un poco de el proceso de comunicación. ¿Sí? Después vamos a ver liderazgo. Bueno, en cuanto al proceso de comunicación, comunicar es transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con el otro. Es un proceso de intercambio entre dos partes. Uno es emisor y otro es receptor. ¿Sí? Entonces, caemos en el diagrama de comunicación que lo hemos visto en el primario. ¿Sí? Emisor, receptor, con un mensaje en el medio. ¿Sí? Y esto que está acá rayado es el contexto. ¿Sí? El proceso de comunicación tiene varios elementos. Tenemos información, que es la elaboración del pensamiento, la codificación, que es el lenguaje en el que se pone el mensaje, que es lo que llega, la decodificación, que es la manera en que el receptor adapta el mensaje, y la acción, que es provocada por el mensaje y puede ser positiva o de rechazo. Tenemos ruidos y barreras que deben romperse para la buena transmisión del mensaje. Ser buen comunicador requiere esfuerzo. Generalmente no se es buen comunicador. Todos vamos a tratar de comunicarnos de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces tenemos acá un gráfico donde vemos emisor y receptor, y tenemos estatus, lenguaje, miedo, frialdad, rechazo, y entre medio de todo esto el mensaje. ¿Sí? Y ahora caemos en la comunicación organizacional, que es sumamente necesaria en el caso de las capacitaciones, del liderazgo.
Entonces, la comunicación es el proceso en virtud del cual los miembros de una organización se transmiten información e interpretan su significado. El sistema de comunicación suministra información a todas las unidades, departamentos, personas de la empresa con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y actividades de los individuos y grupos. En el sentido más amplio, la comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes entre los miembros de una organización, entre la organización en su medio, para influir en las opiniones, actitudes y conductas de los clientes internos y externos de la organización. Entonces, el objetivo, que la misma cumpla mejor y más rápido con los objetivos, valga la redundancia. Tiene que ser dinámica, planificada y concreta, constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica basada en una retroalimentación constante. Por ejemplo, organización, mensaje cliente y la retroalimentación del cliente hacia la organización. ¿Sí? Entonces, tenemos varias habilidades a desarrollar. La comprensión, comprender es participar en el significado común del mensaje, que puede tener múltiples interpretaciones según las distintas realidades del receptor. Escuchar, donde tenemos que diferenciar escuchar y oír. Oír es un fenómeno biológico, es una capacidad de distinguir sonidos, mientras que escuchar pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras acciones con los otros. Cuando escuchamos, interpretamos. Por ejemplo, el mensaje directo, el mensaje tangencial, ¿sí? Tenemos también, vamos a ver este tema que es el rumor, ¿sí? Dicen que 483 personas están atrapadas bajo un derrumbe después que pasó el ciclón, inició el rescate. Se han movilizado miles de personas llevando medicinas, vendas y otros elementos, pero dicen que la gente atrapada no fue por accidente, ¿sí? Sino que fue un secuestro, pues hay gente de mucho dinero entre los atrapados. Eso es un rumor. Dicen que la gente atrapada no fue por accidente, ¿sí? Del dicho al hecho, la comunicación se basa en 4 valores fundamentales, ¿sí? Compromiso, veracidad, confianza y transparencia, ¿sí? Y acá llegamos a la comunicación y el liderazgo, ¿sí? A, B, C y D no se comunican entre sí. Esto es una comunicación deficiente. La rigidez de la estructura depende de cómo sea el líder, ¿sí? La comunicación y el liderazgo también, esto es otro tipo de comunicación deficiente, donde solo hay feedback. Estos no se comunican entre sí, pero sí se comunican con el líder. Acá hay otro tipo de comunicación, que el líder ocupa el centro, todos se comunican entre sí, y este sistema necesita mucho tiempo para homogeneizar el grupo, y además en esto caemos en el trabajo en equipo, porque para tener un sistema así, todo el equipo debe apuntar hacia lo mismo, ¿sí? Como ser acá también, ¿sí? Acá lo vemos. Caemos en el liderazgo. Vemos que los principales conceptos a desarrollar son el liderazgo como papel social, la definición de liderazgo, el liderazgo situacional, y liderazgo versus nivel de madurez. Hoy es un gran tema este del liderazgo versus nivel de madurez, ya que no siempre se tiene la madurez para ser líder, ¿sí? Entonces acá lo que vemos son las estructuras de equipos de trabajo. Estas son las que vimos recién, ¿sí? Esto es una estructura formal autoritaria, esto es una estructura formal democrática, y esto es una estructura operativa funcional, ¿sí? Actualmente, las que más utilizan las empresas modernas son estas, ¿sí? No hay tanta estructura formal autoritaria.
Entonces, el líder ordena a otras personas. El orden respalda las sanciones sociales y te da una recompensa o un castigo. Esto es ya que caemos en que el sistema social tiene reglas. Estas reglas influyen en, en lo que se debe cumplir, ¿no es cierto? Entonces acá caemos en este tema que es súper interesante, son los tipos de líderes, la clasificación de líderes. Tenemos tipos de líderes, es el hereditario, reconocido socialmente por quienes son, más que por lo que son capaces de hacer, ¿sí? Se me viene a la cabeza la nieta de Mirta Legrand, en un ejemplo, ¿no? Pero bueno, no viene el caso. Burocráticos son aquellos que alcanzan posiciones de autoridad sistemáticamente en base a cierta competencia y antigüedad. El carismático es aquella persona que llega a la autoridad en época de gran crisis social. Su personalidad tiene poder sobre sus seguidores, quienes pueden llegar a producir una revolución social. El representativo es aquel escogido por sus seguidores por consenso general o por elección. Entonces, el líder es un especialista en tomar decisiones. La relación entre el líder y el seguidor se caracteriza por la asimetría de la autoridad. Entonces, si repasamos un poco los conceptos, ¿sí? Decimos que administración es la labor realizada por los directivos para lograr determinados objetivos a través de la gente con un alto grado de moral y logro por parte de quienes prestan el servicio. Y el liderazgo es un proceso mediante el cual se trata de influenciar las actividades de un individuo o grupo en una situación dada, ¿sí? Todo jefe es un líder. El líder puede ser bueno o malo. El rol del líder está implícito en el rol de jefe, ¿sí? Entonces, caemos en que el jefe o el líder tiene un poder. El poder es la habilidad para inducir o influenciar la conducta de un individuo o grupo. Podemos tener dos tipos de poderes, el poder de posición y el poder personal. Las expectativas son percepciones que una persona tiene sobre la conducta apropiada para el puesto que ocupa, como así también las percepciones sobre los demás integrantes de la organización. Entonces existen expectativas del líder, de los seguidores, de los superiores, de los colegas y de la organización, ¿sí? Vamos a la definición de liderazgo. Es el proceso de influenciar las actividades de un individuo o un grupo y sus esfuerzos hacia el logro de un objetivo en una situación dada. No solamente es líder, no solamente se es líder en una organización, se lo es en un Estado, en este caso nuestro presidente es el líder, se ve en un equipo de fútbol, en un equipo de cualquier otro deporte, se ve en un aula, ¿sí? Siempre hay alguien que tiene unas capacidades que lo hacen líder, que por ahí si se van puliendo, se puede ser un gran líder en lo que realmente quiere, ¿sí? Hay un proceso, el estilo de liderazgo es el patrón de conducta que exhibe la persona cuando intenta influenciar las actividades de los demás, tal como lo perciben estos mismos. Entonces, todo jefe es un líder que para lograr sus objetivos utiliza un determinado estilo de conducción, ¿sí? Los principios absolutos del liderazgo son un programa claro, una filosofía personal, relaciones duraderas y universalidad. Y acá caemos en esto que está bueno, porque son las personalidades del liderazgo. Esto está muy bueno y sería muy importante que lo sepan, ¿sí? Las personalidades del liderazgo. Tenemos 5 tipos de personalidades. Uno es el líder destructor, que es escogido por personas que no trabajan a sus órdenes, son autoritarios, agresivos
y egocéntricos en extremo. El líder decidioso evitan el mundo, tratan de inmovilizarlo. Es difícil que lleguen a una conclusión y suelen dejar las cosas para después o hacer a un lado una tarea acordada. El líder precavido es el que está congelado en el tiempo. ¿Sí? Determinan cuál fue la mejor temporada que han tenido y dedican su tiempo a repetirlo. No innovan. Al igual que los anteriores, no reconocen el talento cuando lo tienen frente a ellos. El líder preparador hace hincapié en el proceso planificado, se interesa por aprender de los demás, buscan estar enterados de todo lo que les rodea y no tienen miedo al cambio. ¿Sí? Y el líder triunfador es tal vez uno de los más complicados de encontrar, ¿sí? Es vibrantemente consistente, sus relaciones tienen éxito, sus gestiones son completas, sus estrategias son bien pensadas y comunicadas, y las personas se sienten orgullosas de trabajar con él. Aquí lo que vemos son frases de cada líder. ¿Sí? Esto yo se los envío y ustedes lo van a tener a mano. ¿Sí? Y después tenemos un poco de la teoría del liderazgo situacional, ¿sí? Donde se basa en la cantidad de dirección y apoyo socioemocional que un líder debe proporcionar, dada una situación dada y el nivel de madurez del individuo o grupo. Entonces, decimos que la supervisión es un servicio que el supervisor brinda al colaborador, no existe un estilo único de supervisión, ¿sí? Y las características de cada colaborador en cada situación son diferentes y cambiantes, como las situaciones mismas, ¿sí? Entonces, describiendo el modelo, se relacionan los estilos de liderazgo conforme a la madurez apropiada de los seguidores en las diversas tareas. Es lo que utilizará el supervisor con lo que requiere la situación en la que está cada colaborador. ¿Sí? Un profesor no es el mismo líder con cada alumno. ¿Sí? Si bien trata de volcar los mismos conocimientos, también depende de la situación que cada alumno tenga. ¿Sí? Entonces aparecen este cuadro donde relaciona conducta de relación con la conducta laboral. El cuadro 1, el decir, el convencer, el participar y el delegar. ¿Sí? Existen tantos estilos como puntos hay en la superficie existente entre las dos coordenadas. Entonces hablamos de la madurez del colaborador. ¿Sí? Es el grado de autonomía con que una persona puede desempeñar una determinada tarea en una determinada situación. Entonces acá aparece esta curva que nos da la conducta de relación y la conducta laboral. ¿Sí? Estos son la madurez, nos va indicando la madurez del colaborador. ¿Sí? Cada uno de estos, M1, M2, M3, M4, S1, S2, S3 y S4, nos da, tenemos la explicación acá. Por ejemplo, M1 nos dice, el colaborador necesita que le digan lo que tiene que hacer. Y S1, que en este caso es un E1, el supervisor debe decir lo que él necesita. M2, que está acá, el colaborador quiere estar convencido de lo que hace y el supervisor debe convencer al colaborador sobre lo que hace. M3, el colaborador quiere participar con sus ideas y el supervisor debe hacerlo participar. Y el colaborador quiere que le deleguen la autoridad para actuar, el supervisor debe delegar la autoridad para actuar. Entonces, bueno, acá lo que vimos es un poco de lo que hablamos al principio. Liderazgo como papel social, definición de liderazgo, liderazgo situacional y liderazgo versus nivel de madurez. Lo que les dejo ahora es la clase
subida a YouTube. Y bueno, ahí tengo un par de compañeros y compañeras que me han pedido una clase virtual. Si ustedes están de acuerdo y quieren, podemos organizar para la semana que viene alguna clase virtual y vemos el próximo tema juntos online. ¿Sí? Nada más que eso, les deseo una excelente semana y espero que estén bien. ¿Sí? Les envío el próximo trabajo práctico para que lo entreguen. Van a tener plazo hasta el domingo, vendría a ser domingo 23, ¿sí? A las 22 horas va a ser el último plazo para la entrega de este próximo trabajo práctico. Les agradezco muchísimo y que tengan muy buenas tardes.